Bueno, entonces la idea es em, iniciar con el ingreso a Metronomica. Entonces, en el chat de aquí de la sala está esta dirección. Ustedes ingresan y pues está toda la información de NUCAC. Importante que entren al manual de conexión. Es este PDF que está acá y él les da paso por paso cómo hacer la instalación en cualquier plataforma que ustedes tengan, Windows, Mac o lo que sea. Entonces, la idea es que Bien, entren, descarguen la aplicación, le den ejecutar y cuando ya la tienen instalada, pues ustedes pueden entrar por su computador haciendo clic en, en inicio. Entonces voy a compartir mi pantalla para que... Javier, comparte la pantalla, por favor. Sí, listo. Entonces, acá está el link eh, que está en el chat. Y aquí está el manual de conexión. Cuando le dan clic, les abre este PDF. Y una vez descargan la aplicación, ustedes la pueden buscar ya en su escritorio, como esta que está acá. Hacen clic en ella y les va a abrir esta interfaz. Este servidor ustedes lo configuran como está en el PDF, no es difícil, simplemente es ingresar los datos de nucac.uniandes.edu.co y ya una vez lo hayan hecho, entonces les queda en la aplicación. Acá ponen sus credenciales de ingreso sin jr.pena, o sea, sin el @uniandes e inician sesión. Entonces, esta es una forma alternativa a la que vimos la clase pasada, que era entrando por el explorador. Acá la tenemos como una aplicación de escritorio, entonces me parece mucho más amigable porque pues no queda como el escritorio metido dentro del explorador de internet, sino que ustedes lo pueden trabajar como si fuera en su propio computador. Ya cuando ingresan, tenemos las mismas salas que teníamos antes, sala pública, que es acá donde está Benzin, pero aparte de eso tenemos los programas que están por fuera de las salas. Entonces por acá está Metronámica y podemos ingresar. Si tienen preguntas en este tema, de una nos escriben. La idea es que por lo menos para entrar a Metronámica, eh, todo el tutorial que está en NUCAC está pues, en esa página que les acabo de dar y en este momento pues ya como que vamos a entrar a la aplicación, se demora un poquito. Entonces les va a aparecer como un mensaje que dice que no hay licencias. Ustedes le dan que sí y cuando le dan que sí, entran a este computador, se van a unidad C, acá está Metronámica, la licencia y escogen esta. Le dan a abrir. Cuando le dan a abrir así, entonces ya el software queda totalmente habilitado. Aquí les pregunta que si todos los archivos con el .geopro están asociados a Metronámica, le dicen que sí y le dan OK. Entonces acá tenemos como tal Metronámica lista para utilizarla y nosotros todavía no tenemos nuestros archivos. Entonces los voy a cargar de una vez para que los revisemos. Entonces,
Bueno, no sé por qué no me está apareciendo la pestaña aquí a la mano derecha para cargar documentos. Denme un segundo, por favor. Em, bueno, mientras soluciono eso, vamos a ver la presentación del día de hoy. Entonces, em, básicamente hoy lo que tenemos para la clase es, una vez tenemos el software de Metronomica ya calibrado con lo que vimos en la clase pasada con Rafael, la idea es empezar a generar escenarios de crecimiento para Bogotá. Entonces, si ustedes recuerdan, eh, la calibración se hace desde un momento en el tiempo, pues en ese caso era 2007 y lo simulábamos hasta 2016 porque teníamos información de los dos puntos en el tiempo. Una vez nosotros terminamos esa etapa de hacer simulaciones de 2007 a 2016, ya podemos pasar a hacer simulaciones hacia el futuro. Entonces, en este caso lo que vamos a ver son simulaciones que van del 2016 hasta el 2050. Y eso pues implica que tengamos que hacer unas modificaciones en la demanda de los usos de suelo, porque lo que se está ingresando al software como ocupación de uso de suelo residencial, comercial, industrial en el 2016 es mucho menor que lo que se espera que sea en 2050. Entonces, este modelo que vamos a trabajar hoy ya tiene todas esas proyecciones de demanda hasta el 2050. Ahorita les muestro en dónde están todas esas proyecciones y pues básicamente eso es como lo único que no se tendría que cambiar cuando ustedes empiecen a trabajar con estas simulaciones. De resto, ustedes tienen que cambiar la zonificación y la accesibilidad para poder generar sus escenarios. Bueno, es que reinicié el computador, entonces está súper lento, pero aquí vamos. Por favor, los micrófonos en silencio. Y entonces, ¿en qué etapa estamos? Nosotros ya, como les comentaba, hicimos una calibración que va haciendo una carga de información y varias iteraciones de 2007 a 2016 en este ciclo, pero ahora estamos en este tema de simular escenarios futuros y evaluarlos. Nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros podemos generar escenarios de una región dispersa o escenarios de una región compacta. Básicamente, como la zonificación nos permite limitar áreas de crecimiento, nosotros podemos ver qué pasa si habilitamos muchas zonas para que los usos de suelo se desarrollen o qué pasa si las limitamos por el contrario. Entonces, si queremos hacer una región dispersa, pues vamos a habilitar zonas en la periferia donde vayan población y empresas. La biodiversidad que está en esas zonas, por poner un ejemplo muy puntual, si se habilita la reserva Van der Hamen, pues se va a ver afectada y pues tendremos que generar una red de transporte que llegue hasta esas zonas. Por el contrario, si hay una región compacta, pues no se habilitan nuevas zonas y lo que se hace es que las áreas naturales quedan como están, pero esto ¿qué implica para las demás municipalidades? O sea, Bogotá puede que no crezca, pero ¿qué pasa con Mosquera, Funza, Chía? Porque pues ellos de todas formas, la demanda de usos de suelo tiene que satisfacerse de alguna forma, entonces pueden ocurrir estos cambios y estos choques que uno no espera cuando uno está generando escenarios. Entonces, para el proyecto que nosotros generamos en Bogotá, se hicieron 8 escenarios y esos 8 escenarios tenían
empezaban desde un control de la oferta de suelo hasta, o sea que todo era muy limitado, hasta habilitar todo. Y también se hacían cambios en lo que es la infraestructura. Entonces, acá están como de dónde sacábamos los escenarios, el POT del 2000 y lo que terminó en el 2019 como una propuesta de POT. Y se tuvieron en cuenta parámetros como la protección del suelo agrícola. Esto de aquí es el aeropuerto El Dorado 2, que queda en Mosquera, Ciudad Mosquera. Aerópolis era un área que se habilitaba alrededor del aeropuerto El Dorado 2, que queda en Mosquera. Y bueno, hacer unas expansiones con los demás municipios, por ejemplo, como pasó con Soacha, pues ya estamos conurbados, entonces intentar hacer un crecimiento organizado entre los dos municipios. Ahora con Chía, con Mosquera, se tendría que entrar a negociar cómo se espera que se empiece a crecer. Si Bogotá tiene un plan y Mosquera tiene otro, por lo menos armonizarlos para que cuando los usos de suelo se empiecen a desarrollar, pues tengan alguna continuidad. Entonces, acá hay otra descripción de todos los escenarios. El primero, pues es muy básico, solamente se mantienen los perímetros de expansión, pero ya en los escenarios 4, 5, 6, 7 y 8 se habilitan diferentes zonificaciones, que ustedes pues saben cómo se genera una zonificación. Nosotros en la primera clase vimos que teníamos un raster de suelo permitido y no permitido y cómo se iba habilitando diferentes zonas. También teníamos, por aquí empezaban los temas de accesibilidad. Entonces, si ustedes miran la accesibilidad, los centros de intercambio modal se habilitaron en todos los escenarios desde el 2. Y tenemos también el metro. El metro entra en el escenario 5 y va hasta el 8. El aeropuerto El Dorado 2 entra en el escenario 6. Y por último, el escenario 8 tiene toda la zonificación de todos los proyectos que se habían bueno, como previsualizado, se los habilita, y toda la infraestructura de transporte prevista para el año 2016 hasta el 2050 ya entró a esa zona. Entonces ahora miramos en el software cómo fue que se ingresó toda esta información, pero básicamente este es como un mapa de lo que está en este momento en el modelo que se les va a entregar, ¿sí? Entonces, básicamente el concepto es, el 1 es restringido y sin información de infraestructura de transporte, y el 8 es un escenario no restringido que tiene muchas áreas de expansión habilitadas y infraestructura de transporte nueva. Entonces, vamos a ver en el software estas herramientas. Ok. Por el momento en Nucac no nos deja cómo subir datos. Entonces los voy a simplemente trabajar aquí en el escritorio de mi computador. Después miramos cómo solucionar ese tema de subir datos. En la clase pasada ya los habíamos, pues ya había explicado cómo hacerlo, pero de todas formas debería estar en este momento acá. Y ahora cuando hice algunas pruebas en la tarde estaba funcionando, pero bueno, así es todo este tema de las cosas nuevas. Voy a cerrar el Metronámica de Nucac por el momento. Y esta es la carpeta que les vamos a enviar. Entonces ustedes cuando ya la reciban, la descomprimen. Y nos queda esta carpeta que está acá. Esta carpeta tiene como esta estructura. Aquí está el modelo. Es este que está aquí. En Nucac
ustedes suben el archivo comprimido y lo descomprimen allá. O sea, él también tiene una herramienta para descomprimir y todo se hace tal cual como lo estoy haciendo ahorita. Simplemente que no me dejó cargar. Y pues la subida de información hice la prueba y no es nada demorada. Entonces, el modelo tiene esta apariencia. Si ustedes ven, acá tenemos los escenarios 4 al 8 y vamos a ver todo el tema de escenarios. Entonces, hay que tener un concepto importante y es, aquí en la presentación, bueno, está como el tema de simulación de escenarios, estamos en esta pantalla. Un escenario integrado está compuesto de varios subescenarios. Entonces, en este caso nosotros le llamamos escenario integrado máximo al escenario 8, que como les comentaba tiene todas las zonificaciones habilitadas y todos los transportes que se planean para años futuros ya incluidos. Entonces, esta descripción es muy importante cuando ustedes van a trabajar con escenarios. Esa descripción la pone uno mismo. Entonces, pues sean como organizados cuando van a hacer sus escenarios y miramos qué otros escenarios tenemos. Tenemos el escenario de línea base, que es un tendencial. Entonces, cuando ustedes cambian el escenario integrado, cambian los subescenarios. Acá el escenario de línea base pues tiene una demanda de usos de suelo base, la zonificación es para ese escenario y la infraestructura también. Es tendencial, por lo tanto, en ese no hay nuevas habilitaciones ni hay tampoco nuevas infraestructuras de transporte. Si miramos el 4, cambian la zonificación y la infraestructura. La demanda de usos de suelo se mantiene y pues nosotros digamos que lo vamos a hacer así también para los escenarios que ustedes generen. No se van a generar nuevas demandas de usos de suelo, sino que se mantienen las líneas base. El escenario 5, cambian la zonificación e infraestructura. 6, zonificación e infraestructura. Entonces, digamos que yo quiero correr el escenario integrado de línea base. Lo selecciono y hacemos nuestro ejercicio, como lo vimos en la clase pasada, de correr una simulación. Las simulaciones se ejecutan de la siguiente forma. Van a opciones, log maps, y seleccionan qué mapa quieren guardar. Entonces vamos a guardar el de los usos de suelo y por acá podemos seleccionar la expansión urbana para saber qué zonas fueron las que crecieron. Una vez seleccionamos esos dos mapas, escogemos la carpeta donde se va a guardar el archivo .log, que ustedes en la clase pasada, cuando hacían comparaciones entre dos mapas, tenían que cargar un archivo .log. Entonces, nosotros acá tenemos nuestra carpeta y yo voy a guardar los resultados acá. Una carpeta nueva, se llama resultados, y a este escenario, como es en línea base, entonces le pongo el nombre que corresponde y ahí es donde se va a ubicar el punto log, pero también aparte de eso le tengo que poner un nombre a la simulación. Entonces, pues le volvemos a poner el mismo nombre. Acá seleccionamos año. Este año es en el cual se va a guardar información, entonces nosotros no queremos que lo guarde en 2016, sino que lo guarde en el año finalización, en el 2050. Una vez configuramos dónde va a guardar el punto log y el nombre de la simulación, le decimos como que se empiece a guardar la, la simulación, pero pues hasta ahí todavía no ha empezado. Simplemente que se desaparece esa pantalla
le decimos que se reinicie y corremos. Entonces él empieza a simular. Empezó en 2016, ya va en el 2020 y acá se ve de forma gráfica que va creciendo la ocupación, ¿sí? Entonces ahí se va poco a poco llenando el mapa y esto va a llegar hasta el 2030. Hasta el 2050, perdón. Esperamos que se termine de simular. Y listo. Entonces tenemos el primer escenario. Ahora, suponiendo que nosotros queremos hacer la simulación de otro escenario, pues entonces entraríamos a tomar nuestro escenario 4. Pero entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que en el escenario 4 se cambió la zonificación y la infraestructura. Nosotros podemos cambiar, digamos que el escenario 4 que yo quiero correr no es el escenario 4 tal y como está, sino que voy a modificar esa zonificación para que no sea la del escenario 4, sino que escojo la del escenario 5. Entonces, cuando escojo la del escenario 5, ¿qué pasa? Tengo la demanda de usos de suelo línea base, que es la que está para todos los usos de suelo, para todos los escenarios, perdón, y cambié la zonificación. Esta zonificación o este subescenario de zonificación tiene una zonificación diferente, pues de acuerdo a la tabla que habíamos visto. Ahora entramos a ver en términos gráficos cómo es eso. Y a lo que hago ese cambio, si ustedes ven, aquí se generó lo que antes decía escenario 4, ya se llama modificado. Lo que hay que hacer acá es guardarlo. Entonces, lo vamos a guardar como escenario 4 modificado. Entonces, digo que es la demanda de línea base, la zonificación de escenario 5 y la accesibilidad o infraestructura de transporte del escenario 4. ¿Sí? Entonces, línea base, escenario 5 y escenario 4. Me queda la descripción, guardo. Como nosotros ya tenemos esto guardado, lo guardamos como un escenario integrado, le decimos que sí. Y acá podemos correr nuevamente nuestra simulación. Entonces, vamos a mapas. Voy a correr esta simulación también para tener dos escenarios y poderlos comparar después. Ya miramos que están los dos cuadritos seleccionados y nuestro punto log ya no se va a llamar línea base, sino que se va a llamar escenario 4 modificado. Y acá también escenario 4 modificado. Recuerden que esto tiene que quedar en años y acá verifican que está en el 2050. Nuevamente inician el tema de registro. Hacen que se reinicie, entonces estaba en 2050, cuando él reinicia todo, vuelve a 2016 y pueden correr nuevamente. Entonces empieza a correr el software y ustedes ya van a tener con esos dos escenarios. Nosotros, ¿cómo llegamos a tener un subescenario de zonificación y un subescenario de infraestructura? Eso es lo que les explico ahorita. Acá, las demandas nunca se cambian, pero si nosotros vamos a
las medidas de política. Esperemos que termine de correr para que no se cierre. Listo. Entonces, si nosotros miramos en esta sección del software, nosotros acá es donde podemos cargar una nueva zonificación. Estamos en el escenario 4 modificado y el escenario 4 modificado tiene cargado el subescenario de zonificación que es el 5, porque fue el que nosotros seleccionamos allá en la otra pestaña. Si se acuerdan, la zonificación tiene que ir para todos los usos de suelo que son activos. Entonces tenemos una zonificación para residencial bajo, para residencial medio, y esa zonificación la podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, nosotros en el escenario 5 habíamos propuesto que la zonificación fuera la siguiente. Escenario 5 se tiene la zonificación de todo Ciudad Norte, Ciudad Tonjuelo, algunas propuestas de expansión urbana en los municipios, y también se tiene algo que son las estrategias DOT, o sea, ustedes tenían las estaciones de metro y se hacía un buffer alrededor de las estaciones de metro para poder habilitar esas áreas ahí para que se construyan ciertos usos de suelo. Esa es como tal la zonificación en el escenario 5. Entonces, nosotros podríamos hacer un cambio. Acá lo que ustedes ven es que para el residencial bajo y para el residencial medio, la zonificación es la misma. No está habilitado Ciudad Mosquera. Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, el escenario máximo, el residencial medio, la zonificación de Ciudad Mosquera ya está habilitada. Entonces, eso es como diferencias en la zonificación entre escenarios. Pero aparte de eso, entonces, nosotros teníamos el escenario 4 modificado que utiliza el zoning del escenario 5 y podemos decir, listo, a mí no me gusta esa zonificación de residencial bajo porque es igual a la zonificación de residencial medio en este escenario. Entonces yo quiero cambiar la zonificación de residencial medio, que ya no sea la del escenario 5 como estaba, sino que le voy a poner una zonificación, pues la que habilita Ciudad Mosquera, la del escenario 8. Entonces, ¿qué pasó? En zonificación, para el residencial medio, hice un cambio. Y cuando hice ese cambio, quedó esto modificado. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Lo guardamos y lo llamamos escenario 5 modificado. Esto es el escenario 5 de zonificación. Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a decir que es el escenario 5, pero usa escenario 8 para residencial medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mientras que los otros usos de suelo no tienen la posibilidad de mudarse a Ciudad Mosquera, el residencial medio sí tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, el residencial medio tiene habilitada esta zona, mientras que el residencial bajo la tiene bloqueada. Es ese un tipo de escenario que también se puede generar. Como ya lo grabé, entonces tengo un subescenario de zonificación y también puedo generar un subescenario de infraestructura. En el subescenario de infraestructura, nosotros tenemos todas las capas de infraestructura. Acá están aeropuertos, centros de intercambio modal, estaciones de Transmilenio. Si miramos en estaciones de Transmilenio, están cargadas las capas de las estaciones en 2023. Se esperaba que, o pues se espera todavía que hayan unos desarrollos en el norte de la ciudad, la expansión de
de la red de estaciones. Y en 2027 entran otras troncales y también el Transmicable. Nosotros acá podríamos hacer otro tipo pues incluir otro tipo de infraestructura. Le decimos que nos importe un cambio de infraestructura. Entonces, por ejemplo, decimos que el metro va a entrar en el 2020. Escogemos como metro 2020. Vamos a los archivos. En los archivos de etapa tenemos las capas, tenemos infraestructura, tenemos metro. Pues no tengo 2020, pero entonces voy a poner el metro del 2021 por el momento. Y esto entra en el 2021. Le decimos que OK. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se modifica una capa de accesibilidad, se modifica esto. Lo vamos a grabar como escenario 4. Nosotros estamos en el escenario 4, ahora se llama escenario 4 modificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene adicionalmente a lo que ya venía, se le incluyó la red de metro en el 2021. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, en este momento, cuando vamos a escenarios, ya tenemos una demanda que siempre ha estado en la línea base, pero también tenemos un subescenario 5 modificado, que lo que se hizo fue cambiar en el escenario 5 la zonificación del residencial medio para que tenga habilitado Ciudad Mosquera, y en el de infraestructura lo que se hizo fue, en el 2021 no había metro y le pusimos las capas de metro que estaban ya en nuestros archivos. Entonces tenemos ese archivo 4 modificado. Esto, como se hizo ese cambio, entonces lo podemos guardar nuevamente. Acá le vamos a poner como escenario 4. Clase. Y este, pues tiene los cambios en zonificación y actitud, o en zonificación y infraestructura. Pues que se trabajaron en clase. Y lo que tenemos es la línea base, el 5 modificado y el 4 modificado. Le damos OK. Guardamos. Como eso pues ya lo habíamos generado, decimos que sí, que lo guarde. Y podemos correr este escenario. Volvemos nuevamente pues como a reinicializar el software. Miramos que los mapas que queremos guardar sean los de usos de suelo y los de expansión. Y ya no va a ser el escenario 4 modificado, sino que va a ser el escenario 4 clase. Guardamos. Y acá es escenario 4 clase. Listo. Acá ya me quedó en el 2050 todo esto y le decimos que sí, que empiece a grabar y corremos la simulación. Entonces, esos cambios en zonificación, por lo menos para el residencial medio, y lo que es el tema de infraestructura, empiezan a generar patrones diferentes de crecimiento. Por lo menos acá se espera que una parte residencial medio empiece a poblar esa área, mientras que los otros usos de suelo no pueden ingresar a ella. Y en los otros escenarios que grabamos, pues no se va a ver esa expansión de residencial medio en Ciudad Mosquera. Una vez como que termina
esta simulación, entonces podemos ver dónde quedaron los archivos. Los archivos quedaron en la carpeta. Si nosotros vemos como por carpetas, eso quedó guardado aquí en archivos de etapa 3 y resultados. Nos genera un montón de documentos. Acá están los .log que van para el Map Comparison Kit, que es cómo se comparan mapas entre ellos, lo último que vimos la clase pasada, pero aparte de eso, tenemos dos carpetas que son usos de suelo y la expansión urbana. Y dentro de usos de suelo tenemos los tres mapas que generamos. Tenemos esto y, o sea, este fue el último que hicimos, este es el segundo y este fue el primero. Y lo mismo para expansión urbana, tenemos los tres mapas. Ahorita estoy abriendo ArcGIS para que los podamos ver, pues los podamos chequear gráficamente. Mi computador está súper rápido, pero una vez abra ArcGIS hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que Metronamica exporta esos mapas sin una referencia espacial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar una capa raster con referencia espacial. Y ya les muestro cómo para que les deje trabajar esto posteriormente. Si algún día abre ArcGIS. Listo. Entonces, nosotros tenemos en nuestro catálogo todas las carpetas que están vinculadas al software. Yo tengo vinculado pues el desktop. Vemos que en nuestra carpeta de archivos de etapa 3 tenemos los resultados. Entonces tenemos las carpetas de Urban Expansion y Land Use. Si miramos el escenario de tendencial, el de línea base, cuando lo cargamos, bueno, él nos pregunta que si queremos hacer algo para optimizar el rendimiento, lo hacemos. Carga y nos dice que no tiene referencia espacial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle como una ubicación geográfica a nuestra capa? Vamos a búsqueda y buscamos la herramienta que se llama Project Raster. Recuerden que tiene que ser la de, pues, escribirlo exactamente, porque si no, pues no les aparece la herramienta como tal. Y una vez la seleccionamos, podemos ingresar nuestra capa. Nos aparece pues una advertencia porque no tiene coordenadas, no tiene un sistema de coordenadas, entonces escogemos pues en esta casilla escogemos una de las coordenadas que nosotros sabemos que le sirve a ese mapa y pues en realidad es Magna Colombia Bogotá. Yo lo tengo en mis favoritos, por eso me aparece acá, pero si no le damos como Magna Colombia Bogotá,
Le damos buscar y esto cambia. Acá buscamos en estas carpetas y nos aparece al final Magna Colombia Bogotá, le damos a aceptar y en el de salida le damos el mismo, le damos el de Magna Colombia Bogotá, los dos están en esto, seleccionamos una carpeta de destino, pues yo voy a seleccionar resultados, and use, entonces aquí le ponemos línea base. Una vez hicimos todas esas configuraciones, le damos OK y empieza a ejecutar y tenemos este nuevo mapa que está sobre el otro, pero la diferencia es que este, si miramos, le damos doble clic sobre el nombre, acá no tiene referencia espacial, mientras que en el otro ya tenemos esto proyectado en unas coordenadas fijas. Entonces, eso nos va a permitir trabajarlo en ArcGIS y sacar unos indicadores. Si ustedes ven, este mapa tiene unos colores extraños y la codificación está, pues, no tiene nombres. Esto se puede cambiar también y en la carpeta de archivos etapa 3 va a ir este como codificador de ArcGIS que se llama usos. Lo que hacemos es doble clic en el nombre de la capa, vamos a simbología y aquí tenemos que verificar que esté en Unique Values y le decimos que importamos la simbología de una capa o de un archivo externo. El archivo externo se llama usos, le decimos que lo cargue y cuando lo cargamos él toma la simbología que hemos estado manejando para todo eso. Entonces, disponibles, residenciales y todo lo demás. Entonces, este es el de línea base, ¿sí? Acá no hay nada en Ciudad Mosquera, ¿por qué? Porque estaba restringido. Voy a dejar ahí un tema, hasta ahí ese tema de correr escenarios. ¿Y qué pasa cuando uno hace un escenario? Pues uno tiene que ver qué implica ese escenario en términos de indicadores. Si el escenario 1 no tiene habilitadas unas zonas, se espera que como el crecimiento sea más compacto, mientras que en los otros escenarios en los que habilitamos unas zonas mayores, pues los crecimientos sean un poco más grandes. Entonces, ¿qué indicadores tenemos para eso? Para el proyecto nosotros tuvimos dos tipos de indicadores. Hay unos indicadores gráficos, que son pues los mapas que pudimos rescatar, y los indicadores numéricos. Esto ya son datos que se van calculando de acuerdo a la información de los raster que tenemos. Entonces, hay una cantidad de indicadores que se pueden trabajar. Nosotros en esta clase pues vamos a ver algunos y la idea es que ustedes después propongan otros. Entonces, tenemos un indicador que se llama el mapa más probable y es en Metronámica uno puede hacer múltiples simulaciones y, y después escoge de esas múltiples simulaciones las celdas en las cuales se generaron el mismo uso de suelo varias veces. Ahora lo revisamos. También tenemos la distancia media del transporte público, la proporción de usos residenciales respecto al área de influencia del transporte. Esto es, por ejemplo, en un buffer de 2 kilómetros desde las estaciones de Transmilenio, ¿cuántas celdas de uso residencial tenemos? Tenemos también, por ejemplo, lo mismo para un buffer de 2 kilómetros, cuántas celdas de usos comerciales y de servicios hay. Entonces, pues lo que se tendría ahí es como una medida de
cuántas personas viven cerca de Transmilenio y tienen que caminar menos de 2 kilómetros, y también cuántas personas saliendo de Transmilenio tendrían que caminar menos de 2 kilómetros para llegar a un sitio de trabajo. Lógicamente, como los escenarios restringen ciertas cosas y habilitan otras, entonces estos indicadores van a cambiar. Las áreas de expansión urbanas, que fueron las que nosotros exportamos, y otros indicadores. Por ejemplo, también tenemos la forma de saber si los usos residenciales, las celdas que están marcadas con algún tipo de residencial bajo, medio o alto, están dentro de una zona calificada con puntaje de mucho riesgo. Si recuerdan, desde la primera clase nosotros generamos unas capas en las cuales se calificaba la aptitud del suelo para estar ahí o para desarrollarse como un uso de suelo determinado. Entonces se puede hacer el cruce de esas dos capas y poder sacar este indicador también. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Uno es por metronámica, ya, ya sea como acá en los indicadores espaciales. Nosotros seleccionamos esto y acá podemos ver esta interfaz, o ya sea también, bueno, metronámica tiene diferentes formas de presentar los indicadores, ahora les indico cuáles, pero también los podemos sacar en ArcGIS. Entonces, el punto a favor de que los calculemos en ArcGIS es que se puede hacer por zonas más específicas, mientras que los indicadores que bota Metronámica son para todo el área de estudio. Nosotros en ArcGIS podemos ser mucho más específicos. Entonces, vamos a Metronámica, miramos, después de haber corrido los modelos, o sea, después de que se corre un escenario, nosotros podemos ir acá a Drivers, miramos los indicadores espaciales. Para que un indicador se calcule tiene que tener este vistico acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la distancia desde por ejemplo, desde un uso residencial hasta un uso económico, tenemos que poner este visto y poner cuáles son las fuentes y cuáles son los objetivos. Entonces nosotros decimos que industrial y comercial son objetivos y de donde salen las personas son fuentes. Entonces acá nosotros configuramos esto y nos dice que la distancia promedio para toda la región es 0,36 kilómetros. Esto es simplemente un indicador, o sea, no nos quiere decir que una persona que sale 360 metros ya encontró su trabajo, pero nos está diciendo cuál es la distancia promedio en toda la región de las diferencias entre un uso comercial o industrial hacia un uso residencial. Se ve que es bastante compacto en este escenario que hicimos, pero pues también se puede cambiar con otros escenarios, haciendo otras zonas de expansión o restringiendo otras zonas de expansión para diferentes usos de suelo. Entonces, tenemos este indicador acá. Podemos ver el indicador de expansión urbana en temas de un mapa. Entonces, vamos a encontrar que este mapa muestra las zonas donde apareció nuevo suelo y donde desapareció y donde no pasó nada, donde quedó igual. O ya estaba ocupado y siguió ocupado, o estaba desocupado y no se ocupó. Pero entonces, en estas zonas donde desapareció uso de suelo urbano, básicamente es porque o la zonificación o la aptitud eran muy malas ahí, o sea, la zonificación no permitía que se hicieran desarrollos ahí, o la aptitud era demasiado baja y entonces eso obligó a que esas personas se muevan de esas zonas y realmente se generaron espacios disponibles, pero pues son muy pocos. Realmente el simulador lo que hace es generar área ocupada. Eso
En cuanto a los indicadores que se pueden sacar de metronámica, acá hay otro que se puede sacar y que es interesante. Nosotros vamos a análisis, miramos en Monte Carlo y de aquí vamos a sacar el mapa más probable. Nosotros podríamos hacer 100 simulaciones y mirar cómo se comporta cada uso de suelo en esas 100 simulaciones. Nosotros, pues, como mi computador está tan rápido, vamos a hacer 2 simulaciones, nada más. Hacemos esto desde el inicio. Y le decimos que empiece en el escenario 4 en clase, que empiece las simulaciones. Él empieza a correr, acá está cómo se va desarrollando las simulaciones. Hasta ahorita vamos en el año 2020. Él va a terminar de correr hasta el 2050 una vez y vuelve y corre hasta el 2050 otra vez. Y cuando ya estén las simulaciones listas, pues nos va a mostrar el mapa de probabilidad para cada uno de los usos de suelo y se pueden exportar. Ahorita lo hacemos. Mientras tanto, yo voy a ir abriendo este mapa que se llama las áreas de expansión. Nosotros teníamos las áreas de expansión en la línea base. Entonces, cargamos esto acá. Nos dice que si queremos optimizar, vuelve y nos dice que no tenemos referencia espacial. Entonces, lo proyectamos. Seleccionamos el sistema de coordenadas y luego vamos a guardar en expansión urbana, línea base, y esto le ponemos expansión urbana. Entonces le decimos que lo guarde y está listo. Entonces cuando tenemos esto exportado, bueno, podemos retirar esto porque este no tiene referencia espacial, este tampoco tiene referencia espacial. Acá tenemos el 0, que es el que no, como que no cambió. El 1, que es lo que se generó, creo que estaba en rojo allá. Y el 2, lo que desapareció, que estaba como en un color dorado. No, era al revés. Pero bueno, básicamente este es el mapa que estábamos viendo en Metronámica, solamente que con colores inversos. Entonces, básicamente lo que está ahora en amarillo es las zonas donde se generan nuevos usos y lo que está en rojo es lo que, pues de alguna forma, se mudó a otras zonas. Pues ¿para qué nos sirve esto? Nosotros podemos sacar zonas, sacar indicadores por zona. Entonces recuerden que ustedes tienen también dentro de la carpeta de archivos las capas, tenemos las capas de la región y tenemos los municipios. Bueno. Entonces, bueno, los municipios creo que están con alguna referencia espacial diferente, por eso no aparecen como dentro de esta área. Pero, por ejemplo, lo que es Transmilenio 2012, aparecen las estaciones con la calle 26 y demás. Y tenemos nuestro mapa de usos en esta zona. Entonces, lo que podríamos hacer es revisar la proporción de usos alrededor de las estaciones. Entonces, pues, si revisamos como la clase
inicial habíamos hecho con estas capas un buffer. Entonces son las estaciones de Transmilenio en 2012. Digamos que lo vamos a cambiar a una carpeta que sea aquí como en resultados y le vamos a poner buffer de Transmilenio y le decimos que sea un buffer de 2000 kilómetros, de 2000 metros, 2 kilómetros, y que nos saque una sola área, que no saque por cada estación un círculo, sino que todo esté de cierta forma unido. Entonces, lo que nos va a entregar este proceso es, tenemos el área de influencia de las estaciones de Transmilenio a 2 kilómetros y debajo tenemos los usos de suelo. Entonces, con una herramienta que se llama Extract by Mask, nosotros podemos poner nuestro raster y poner el área que queremos analizar. Vamos a ver, esto es como para el línea base. El indicador 1. O sea, acá se pueden utilizar simplificaciones, entonces podría poner, por ejemplo, indicador 1, línea base. ¿Sí? Y lo exportamos. Le damos correr. Listo, completó. Entonces tenemos ahora un nuevo raster que es solamente esta zona, la zona de influencia del Transmilenio. Y para mirar cuántas celdas están dentro de esa área, nosotros vemos que el valor 0 o disponible tiene 2.763 celdas. El que más celdas tiene es este de acá, que el valor 12 es vías. Y tenemos también bastante de residencial medio. ¿Sí? Entonces esto se puede sacar a Excel. Nosotros le damos como seleccionar y después hacemos clic derecho sobre una de estas celdas. Le decimos que copie lo que está seleccionado. Vamos a Excel. Y cuando abra Excel, bueno, si algún día abre Excel, nosotros acá, pues como retomando esto, ahorita volvemos al tema de pegar los datos en Excel, pero pues ya es básicamente es simplemente pegar los datos de la tabla. Nosotros podemos ver qué pasó después de que hicimos como una simulación múltiple. Entonces, pues podemos ver un, un mapa de probabilidad por uso de suelo. Entonces, por ejemplo, residencial bajo. Lo que hace este mapa es la probabilidad de que aparezca residencial bajo 0 está en blanco. Entonces, en las simulaciones, en las dos simulaciones que hizo, pues en ninguna de estas celdas se generó residencial bajo, mientras que en las que tienen 1 es porque en las dos simulaciones hubo residencial bajo, y hay por ahí unas grises que supongo que son, en una hubo residencial bajo, pero en la otra no. Entonces, es como una probabilidad de que aparezca ese suelo, pues como se van a generar
múltiples se pueden generar 100, entonces pues vamos a tener valores pues mucho más distribuidos de este tipo de cosas. Entonces, nosotros podemos exportar esto a nuestro archivos, resultados, lo voy a poner por acá, le digo que los exporte en formato raster y le digo OK. Entonces él ya me guardó los mapas en la carpeta. Por acá ya abrió Excel también. Bueno, no responde. Lo que hicimos fue pegar estos datos. Entonces, pues esta primera columna no nos sirve porque esto es simplemente un identificador del software, pero esto de acá ya le podemos poner disponible. Por acá residencial bajo, residencial medio. Esto es residencial alto. Por acá creo que sigue comercial o industrial. Comercial. Bueno, y ahí seguimos llenando nuestros datos y este es para el escenario línea base. Lo mismo podemos hacer para el escenario 4 modificado. Y para el escenario 4 clase. Entonces podríamos ver por lo menos en cada uno de estos escenarios cómo fue la composición de los usos de suelo en cada una de esas simulaciones. Tengan en cuenta que estos son celdas, entonces recuerden que las celdas tienen un área de 60 por 60 metros, 3.600 metros cuadrados, y pues eso, digamos que muchas veces no es tan fácil de entender. Se podría pasar esto a hectáreas para que pues quede como de cierta forma más entendible, y también a porcentajes, pues sacando el total y dividiendo entre los valores para tener porcentajes y poder hacer comparaciones entre escenarios. Entonces ese es un indicador más de lo que se podría sacar en ArcGIS. Y si vamos a nuestro catálogo en resultados, acá, en resultados tenemos los mapas de probabilidad de los usos de suelo que exportamos. Entonces saca un mapa de probabilidad para cada uno de los usos de suelo. Entonces, por ejemplo, quiero ver el raster de probabilidad de residencial alto. Le decimos que sí. Nos dice que no tiene referencia espacial. Indicador 1, línea base. Vamos a poner acá. Entonces, si miramos, el residencial alto está como en la zona pues norte de todo el área de estudio, y lo que dice es que bueno, vamos a hacer el proceso normal que se hace cuando se tienen estos mapas, que son, primero se proyectan, entonces lo ponemos en la herramienta Project Raster, seleccionamos las coordenadas, que sean Magna, Colombia, Bogotá, y seleccionamos el destino. Esto es residencial alto, entonces
residencial alto, el mapa de probabilidad de residencial alto, le decimos que lo guarde ahí y que, ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos los valores de 0, 0.5 y 1. Entonces le decimos que sí. Por aquí hay zonas en las cuales el residencial alto apareció una de las dos veces, pero en otras zonas aparecieron las dos simulaciones. Entonces, pues a nosotros no nos interesa como tal esas simulaciones que están la mitad sí y la mitad no. Yo quiero tener un mapa en el que ojalá el 80% de las veces apareció este uso de suelo. Entonces lo que hacemos, esta herramienta la vimos la clase pasada, es que podemos, por ejemplo, poner nuestro mapa de probabilidad de residencial alto y decirle que todos los valores por debajo de 1 tengan un valor de 0, mientras que para el 1, o sea, para el 100% de las veces, pues sí me los tenga en cuenta y lo podemos guardar también como un residencial alto definitivo, ¿sí? Entonces le decimos que OK y pues quitamos todas esas zonas que eran medio grises, o sea, que no estaban en el 100% de las simulaciones y entonces ya podemos decir que en esta zona que está como al norte de Bogotá, con un 80% o más de probabilidad, se va a generar para todas las simulaciones ese uso de suelo. Ese sería otro indicador que pueden utilizar en sus simulaciones y básicamente, pues digamos que eso es lo que se está esperando que ustedes trabajen. Ya como para pues terminar, acá teníamos los indicadores, bueno, en ArcGIS y ¿qué es lo importante de estas herramientas? Es que generan unos indicadores tanto numéricos y unos mapas de simulación que permiten discutir pues, de forma visual cuáles serían los efectos en el territorio de una política de expansión o de restricción y también del ingreso de nuevas infraestructuras de transporte. Es importante que cuando nosotros terminamos este proyecto para la Secretaría de Planeación, los escenarios se generaron con ellos, porque nosotros desde nuestro punto de vista técnico queríamos pues probar ciertas cosas como de acuerdo al software y todo esto, pero ellos entendían más el tema de la política y como las influencias que se podían generar sobre los otros municipios. Entonces muchas veces estos modelos, al hacer las cosas como visuales, permiten que personas de otras ramas como politólogos o personas psicólogos entren como a opinar, ¿sí? Entonces también hay que estar abiertos a ese tipo de retroalimentación, pues acá en el taller, pues como que no vamos a tener posibilidad de interactuar como con otras disciplinas, pero sí es muy interesante cuando esta herramienta la trabajan otras personas, porque para un ingeniero, pues muchas veces el punto de vista técnico es el que prevalece, pero para otras personas hay interacciones sociales y temas como ambientales o demás que les importan mucho más. Entonces, eso es, pues, digamos que es un modelo participativo que es indispensable la cooperación para ser aplicado y pues facilita esta discusión. Entonces, básicamente eso es como todo Metronámica, pues fue muy rápido todas las clases, todo lo que se explicó.
Mm, lo bueno es que quedó todo grabado, entonces pueden consultarlo cuando lo necesiten. Ya vuelvo a intentar ingresar a NUCAC. No sé qué pasó porque no me dejó cargar información, porque la idea era hacer la clase hoy en NUCAC completamente. Pero si tienen preguntas, podemos ir revisándolas. Muchachos, ¿cómo la vieron? ¿Fácil? ¿Alguien que hable? Alejandro, ¿por qué? Cuéntanos. Arturo, sí, pero no van a ser todos, solo van a ser dos nomás. Hola, Hola. Hola. yo creo que pues va a estar muy complicado porque pues, va a ser el primer acercamiento a la herramienta ¿Continúa? y pues que, creo que es súper importante tener todos los videos como para poder seguir el paso a paso de cómo va a ser la cosa. Si no, estaríamos yo creo que pues, un poco graves en el tema, pero pues No, no te bueno, preocupes que es- yo creo los que todas videos las herramientas que están, tiene. ustedes ya, los videos están en YouTube, los pueden consultar cuando quieran, cuantas veces quieran. Y hablando con Javier, creo que eh, lo mejor va a ser eh, que la próxima clase vamos a hacer un taller para tratar de solucionar la mayor cantidad de preguntas posibles. Por eso, mañana mismo, Javier y yo vamos a subir el enunciado de este taller para que por favor lo miren. Miren también, porfa, instalen la aplicación de NUCAD. En este momento vean que a Javier no le está funcionando. Esto generalmente suele pasar. Esta tarde estaban funcionando bien. Y cacharrienle con los videos. Nosotros también ahorita en Sicúa les ponemos el manual del usuario. Y entonces, ¿les parece si la siguiente clase hacemos un taller entre todos, charlando entre todos, participando entre todos, para que hagamos el mejor trabajo posible? Yo creo que sería ideal. Perfecto, pues entonces ya próxima clase vamos a hacer taller. Pero es importante, muchachos, es muy importante. Javier, ya puedes parar de grabar. Listo. Esto no vale la pena tenerlo. Esto vamos a charlarlo mejor. Es importante que ustedes le cacharreen en estos 2 días para que